Bon Carter se quedó paralizado en el umbral de su puerta, contemplando las 500 caras pintadas que rodeaban su rancho. Guerreros a caballo formaban círculos perfectos alrededor de su propiedad, con las armas bajadas pero visibles. El silencio era más denso que un trueno. Ya debería estar muerto. Esa era la regla que todos conocían sobre encuentros como este. Cuando tantos guerreros tribales se presentaban en tu puerta, no te marchabas. Ni siquiera podías hablar. Pero allí estaban, sentados, esperando, observándolo con expresiones que él no podía interpretar. Detrás de él, oculto en el sótano bajo unas tablas sueltas del suelo, un leve sonido de respiración le recordó por qué estaba sucediendo esto. El niño que había encontrado hacía 3 días, apenas con vida y agarrando algo en su pequeño puño. El mismo niño cuya presencia había convertido la tranquila vida de Bon en algo que no reconocía. El guerrero que encabezaba la expedición desmontó lentamente, con el rostro pintado marcado con símbolos que Bon nunca había visto. Otros jinetes lo siguieron, pero sus movimientos parecían más ceremoniales que amenazantes. Incorrecto. Todo esto le parecía incorrecto. Salvaste a mi hijo, dijo el guerrero en un inglés claro, y su voz resonó en el aire matutino. Las palabras impactaron a Bon como un puñetazo. Hijo, el niño en su sótano no era un niño nativo cualquiera. Y estos no eran saqueadores que buscaban venganza. Pero si ese niño era hijo de un líder tribal, y si Bon lo había salvado de algo tan terrible como para justificar esta muestra de gratitud, ¿qué lo había perseguido en primer lugar? ¿Y por qué los ojos del guerrero reflejaban algo que parecía casi miedo al pronunciar esas palabras? 3 días antes, Bon estaba reparando postes de cerca cuando oyó los disparos que resonaban en el cañón del diablo, no disparos de caza. Estos eran rápidos y desesperados, seguidos de gritos en un idioma que no reconocía. Luego, un silencio que le pareció inapropiado. Debería haberse ocupado de sus propios asuntos. Debería haberse quedado en su propiedad y dejar que lo que estuviera sucediendo en ese cañón se resolviera solo. Pero algo en esos disparos finales. La forma en que se cortaron tan abruptamente lo hizo. Agarró su rifle y cabalgó hacia el sonido. Lo que encontró lo cambió todo. El niño yacía inmóvil junto a un caballo muerto, tan pequeño que Bon casi lo pierde entre las rocas dispersas y la artemisa. La sangre manchaba la ropa rasgada del niño, y su respiración era entrecortada, apenas le movía el pecho. A su alrededor, las huellas de botas en el polvo contaban una historia de violencia. Múltiples jinetes habían estado allí, los cascos de sus caballos batiendo la tierra en patrones que hablaban de una persecución, un acorralamiento, una última resistencia desesperada. Bon se arrodilló junto al niño, comprobando si tenía heridas. Una bala le había rozado el hombro, y el agotamiento había hecho el resto. En el puño cerrado del niño, algo duro y pequeño presionaba su palma. Cuando Bon intentó abrir los diminutos dedos, los ojos del niño se abrieron de par en par con terror. Habló en su lengua materna, las palabras se le escapaban entre jadeos. Bon no entendía el idioma, pero reconoció el miedo cuando lo vio. El niño seguía mirando hacia la entrada del cañón, esperando que algo terrible regresara. Fue entonces cuando Bon notó las otras huellas. Huellas de botas más grandes, diferentes del resto, que se alejaban de la escena, pero regresaban en círculo. Alguien se había quedado atrás, observando. Alguien seguía ahí fuera. El niño intentó incorporarse, señalando frenéticamente hacia el horizonte, donde las nubes de polvo marcaban a los jinetes que se acercaban. Su voz se elevó hasta convertirse en un susurro que sonaba a súplica. Lo que hubiera sucedido allí no había terminado. Bon tomó una decisión en ese momento. Subió al niño a su caballo, sintiendo lo ligero y frágil que era el pequeño cuerpo contra su pecho. La fiebre del niño le quemaba la camisa rota, y su respiración era demasiado superficial, demasiado rápida. Durante el viaje de regreso a su rancho, el niño perdía y perdía la conciencia, a veces murmurando palabras que sonaban a nombres,
a veces apretando con más fuerza contra el pecho ese misterioso objeto. Al llegar a la propiedad de Bon, la vista del niño se aclaró por un instante y miró directamente al ranchero con una expresión demasiado mayor para su joven rostro. Pronunció una palabra en inglés, clara como la luz del día: esconderse. Esa noche, Bon preparó el sótano bajo su cocina. Entarimados, un espacio originalmente destinado a almacenar verduras durante los duros inviernos. Lo acomodó con mantas y agua, asegurándose de que el niño pudiera respirar con seguridad, pero permaneció completamente oculto. Mientras acomodaba al niño en el espacio oculto, Bon se preguntó qué clase de hombres perseguirían a alguien tan joven e indefenso. Pero al ver el miedo aún presente en esos pequeños ojos, supo que la pregunta pronto tendría respuesta. Las nubes de polvo en el horizonte no eran viajeros al azar. Venían por este chico, y no habían terminado de buscar. Los jinetes llegaron a la mañana siguiente, tal como Bon esperaba. 6 hombres a caballo, con rostros severos y armas bien expuestas. No llevaban uniforme, pero algo en su coordinación sugería que no eran vagabundos comunes. Estos hombres se movían con un propósito, y ese propósito consistía en encontrar algo que habían perdido. Bon los recibió en su porche, con el rifle apoyado casualmente en el brazo. El líder, un hombre con una cicatriz irregular que iba desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula, desmontó y se acercó con la confianza de alguien acostumbrado a obteniendo respuestas. «Buenos días», dijo el hombre de la cicatriz, con un ligero acento que Bon no pudo identificar. «Estamos rastreando una propiedad robada. El rastro nos llevó a través de sus tierras». «No recuerdo haber visto pasar a nadie», respondió Bon, manteniendo un tono neutral. Bajo sus pies, sentía la leve vibración de la respiración del niño escondido a través del suelo. El hombre entrecerró los ojos, escudriñando los edificios del rancho con la minuciosidad de quien se gana la vida, encontrando cosas que no quieren ser encontradas. «La propiedad que buscamos es valiosa. Un niño indio muy valioso, de unos 7 u 8 años. ¿No habrás visto algo así por casualidad?» La forma casual en que lo dijo le heló la sangre a Bon. Estos no eran agentes de la ley. Ni siquiera eran colonos con una queja legítima. Eran cazadores y su presa era un niño. ¿Problemas indígenas por aquí?, preguntó Bon, evadiendo la pregunta mientras recababa información. No hay problema si la gente se ocupa de sus asuntos y entrega lo que no le pertenece. El hombre de la cicatriz se acercó. Vaya, estamos rastreando algo que su padre nos robó. Algo que vale mucho dinero para los compradores adecuados en el este. Uno de los otros jinetes se removió en la silla, con la impaciencia patente en sus movimientos. Sabemos que vino por aquí, jefe. Huellas de caballos cruzaban directamente este valle. Qué interesante, dijo Bon, esforzándose por mantener la voz firme. Pero como dije, no he visto ni rastro de ningún niño indio. El líder estudió el rostro de Bon un buen rato, buscando indicios, grietas en su historia. ¿Seguro? Porque llevamos 3 días rastreando a este niño en particular. Está herido, probablemente muriendo sin la atención adecuada. Sería una merced dejarnos terminar lo que empezamos. Las palabras impactaron a Bon como un puñetazo. Estos hombres no habían intentado capturar al niño. Habían intentado matarlo, y lo que fuera que el niño cargara valía lo suficiente como para justificar el asesinato de un niño indefenso. Estoy seguro, dijo Bon, apretando ligeramente el rifle. El hombre de la cicatriz asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Bon. Bueno, entonces nos iremos, pero volveremos por aquí. ¿Y si descubrimos que ese chico pasó por tu tierra y no lo mencionaste? Dejó la amenaza flotando en el aire. Después de que se marcharan, Bon esperó 1 hora entera antes de levantar las tablas del suelo. El niño estaba despierto, con esos ojos oscuros abiertos por el miedo. Había entendido lo suficiente de la conversación como para saber lo que esos hombres querían hacerle. Pero cuando Bon se agachó para ver cómo estaba,
el niño hizo algo inesperado. Abrió su pequeño puño y reveló lo que había estado agarrando con tanta desesperación. En su palma yacía un medallón de plata, intrincadamente tallado con símbolos que Bon nunca había visto antes. Reflejó la luz que se filtraba a través de las tablas del suelo, y por un instante, pareció latir con su propio fuego interior. El niño pronunció una palabra en su lengua materna, luego la tradujo a un inglés deficiente: padre. Durante los 2 días siguientes, Bon aprendió a comunicarse con el niño mediante gestos, inglés deficiente y alguna palabra ocasional que ambos entendían. El nombre del niño era Koa, y efectivamente tenía 7 años. La fiebre le bajó la segunda noche y con él llegó un torrente de historias susurradas que pintaban un panorama más sombrío de lo que Bon había imaginado. El medallón pertenecía al padre de Koa, un líder tribal llamado Ayana, quien había estado negociando acuerdos comerciales pacíficos con colonos blancos. Pero algunos hombres, los mismos que habían perseguido a Koa a través del Cañón del Diablo, querían que esas negociaciones fracasaran. Habían robado el medallón durante una redada en el campamento tribal, sabiendo que la gente de Koa lo consideraría un acto de guerra. El plan era simple y brutal: matar al hijo del jefe, dejar su cuerpo donde la tribu lo encontrara, junto con pruebas que apuntaban a los ganaderos locales, y observar cómo el conflicto resultante destruía cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. El medallón en posesión de Koa demostraba la inocencia de su padre y exponía a los verdaderos criminales. Bon comprendió por qué esos hombres estaban tan desesperados por silenciar al chico para siempre. El niño no era solo un testigo de sus crímenes. Era la prueba viviente de una conspiración que podría llevarlos a la horca si la verdad llegaba a las autoridades territoriales. A la tercera mañana, mientras Bon le trajo a Koa agua fresca y carne seca, y el niño lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos oscuros estaban abiertos con urgencia mientras señalaba hacia la ventana. «Papá viene», susurró Koa en inglés. «Muchos guerreros. Me buscan». Bon sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuántos?». Koa levantó todos los dedos, y lo repitió una y otra vez. Su pequeño rostro serio. «Todos. Toda la tribu». Las implicaciones cayeron sobre Bon como una inundación. Si Ayana traía a toda su fuerza de combate a buscar a su hijo, no estaban planeando una misión de rescate. Se estaban preparando para la guerra. Sin pruebas de lo que realmente había sucedido, el líder tribal asumiría que los colonos blancos habían matado a su hijo. Cada rancho, cada asentamiento, cada familia inocente del territorio pagaría el precio. A través de la ventana, Bon podía ver nubes de polvo en el horizonte lejano que se hacían más grandes cada hora. La fuerza que se acercaba era enorme, y se movían a la velocidad de personas impulsadas por el dolor y la rabia. Koa pareció percibir el miedo de Bon. El chico metió la mano en los pliegues de su camisa rota y sacó una pequeña bolsa de cuero que había mantenido oculta incluso a Bon. Dentro había más objetos. Piezas de evidencia que había reunido durante su escape. Un botón de la chaqueta de uno de los asaltantes. Una espuela rota con un distintivo. Marcas. Incluso un trozo de papel con una escritura que parecía órdenes. «Padre escuchará», dijo Koa en voz baja. «Pero primero deben verme con vida». El problema era evidente. Si Bon salía de su rancho con Koa cuando llegara la partida de guerra, los guerreros verían a un hombre blanco sujetando al hijo de su jefe. En su dolor y rabia, podrían atacar primero y preguntar después. Pero si mantenía al chico escondido, destrozarían todo el territorio, buscándolo. Cualquiera de las dos opciones podría acabar en un derramamiento de sangre. Desde el horizonte, las nubes de polvo se movían más rápido, y Bon podía distinguir siluetas individuales entre la masa que se acercaba. Cientos de jinetes, con sus pinturas de guerra visibles incluso a esa distancia, venían a reclamar lo que habían perdido. El tiempo se agotaba y Bon tenía que tomar una decisión que determinaría no solo su propio destino, sino el futuro de todos en el territorio. El sonido de cascos acercándose desde la dirección opuesta le entristeció el corazón.
A través de su ventana, pudo ver al hombre con cicatrices y a sus cazadores regresar. Sus caballos estaban empapados de sudor como si hubieran cabalgado con fuerza toda la mañana. Habían regresado justo cuando la partida de guerra tribal se acercaba desde el norte. Koa también los oyó. El chico se pegó a la pared del sótano. Su respiración era entrecortada por el miedo. «Hombres malos», susurró, reconociendo las voces incluso desde abajo. La mente de Bon corría. En menos de una hora, quizá dos, llegarían los guerreros de Ayana a su rancho. Si los cazarrecompensas seguían aquí cuando eso sucediera, la situación explotaría sin control. Hombres blancos armados en su propiedad serían la prueba de culpabilidad para un padre afligido al frente de cientos de guerreros. El hombre de las cicatrices desmontó sin contemplaciones. «Sabemos que mientes», gritó, sin molestarse en palabras amables esta vez. «Encontré el rastro del chico que conducía directamente a tu puerta. Huellas de caballo, gotas de sangre, toda la historia escrita en la tierra». Bon salió a su porche, rifle en mano. «Ya te dije lo que sé. Eso fue antes de que ofreciéramos una recompensa». El cazador continuó, sacando una bolsa de cuero llena de monedas de su alforja. «$1000 pesos por información que lleve a ese chico. Eso es más dinero del que verás en 5 años de ganadería». Los otros jinetes se dispersaron, colocándose para rodear la casa del rancho. Estos ya no eran hombres desesperados. Eran depredadores que habían decidido tomar lo que querían por la fuerza. «Y si no conseguimos lo que buscamos», agregó el hombre de la cicatriz, con la mano apoyada en su pistola. «Bueno, los accidentes le ocurren a la gente que interfiere en negocios que no entiende». Bajo tierra, Koa había quedado completamente en silencio. Pero Bon podía sentir el terror del chico irradiando a través de las tablas del suelo. El niño comprendió lo que estaba sucediendo sobre él. Comprendió que estos hombres matarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Desde el norte, los tambores de guerra habían comenzado, débiles al principio, pero cada vez más fuertes con cada momento que pasaba. La fuerza tribal estaba lo suficientemente cerca ahora que sus preparativos ceremoniales podían escucharse a través del valle. Pronto crearían una cresta que dominaría el rancho de Bon, y lo verían todo. El hombre de la cicatriz también oyó los tambores. Abrió los ojos de par en par al percibir el sonido. Y por primera vez, pareció genuinamente asustado. «¿Qué demonios es eso? Parece que van a tener visitas», dijo Bon, ganando tiempo. Mientras su mente trabajaba frenéticamente para encontrar una solución que no terminara en una masacre, el rostro del cazador palideció. «Toda la maldita tribu. También vienen por el chico». Se volvió hacia sus hombres, y la urgencia sustituyó a la confianza en su voz. «Tenemos que encontrar a ese chico ahora mismo, antes de que lleguen». 2 de los jinetes desmontaron y se dirigieron a la casa del rancho, con claras intenciones. Habían terminado de preguntar educadamente, pero al dar los primeros pasos, los tambores de guerra cesaron bruscamente, dejando un silencio que parecía más amenazante que cualquier sonido. En la cresta norte, empezaron a aparecer siluetas. Cientos de ellas, guerreros montados, formando una línea negra contra el cielo matutino. Se estaban formando en formación de batalla, con toda su atención centrada en el rancho de Bon. El hombre de la cicatriz miraba a los guerreros que se acercaban, luego a la casa del rancho y viceversa, con el rostro desencajado por una desesperación calculadora. «Si ese chico está aquí, nos culparán por llevárselo. Masacrarán a todos los hombres blancos del territorio». Tenía razón. Y en ese momento, Bon comprendió que la decisión que tanto temía acababa de tomar. La única forma de evitar una guerra era revelar a Koa ahora, antes de que comenzara el tiroteo. Pero con cazarrecompensas armados en su propiedad, incluso ese gesto podría considerarse una traición. El grupo de guerreros se movía de nuevo, descendiendo por la colina como un oscuro río de venganza. En minutos, rodearían su rancho, y no habría vuelta atrás.
Los guerreros llegaron al fondo del valle justo cuando el hombre de la cicatriz cometió su error fatal. Presa del pánico al ver al grupo de guerreros acercándose, sacó su pistola y la apuntó directamente al pecho de Bon. «Dinos dónde está ese chico ahora mismo o te juro que quemaremos este lugar contigo dentro», gruñó, con la voz quebrada por la desesperación. Ese único gesto agresivo selló el destino de todos. De la línea de guerreros que se acercaba, sonó un cuerno, y su grave nota resonó por el valle como un clavo mortal. La fuerza tribal cambió inmediatamente de la formación de búsqueda a una posición de ataque. Sus armas estaban en alto y listas. Bon sabía que tenía segundos antes de que comenzara el tiroteo. Los guerreros verían a hombres blancos armados amenazando a alguien en la misma propiedad donde habían rastreado al hijo de su jefe por última vez. Supondrían lo peor, y su suposición desencadenaría una masacre que abarcaría todo el territorio. «Baja el arma», dijo Bon en voz baja, sin apartar la mirada del rostro del hombre con cicatrices. «Acabas de firmar todas nuestras sentencias de muerte. No van a conseguir eso, muchacho», respondió el cazador, con la pistola temblando en la mano. «Hay demasiado dinero en juego». El grupo de guerreros estaba lo suficientemente cerca como para que se vieran los rostros pintados. Bon pudo ver al líder cabalgando al frente, un hombre cuyo porte y vestimenta ceremonial lo identificaban inequívocamente como Ayana. El rostro del jefe era una máscara de furia contenida, y su mirada recorrió la escena con la intensidad aguda de alguien que ya había aceptado que cabalgaba hacia la guerra. En ese momento, Bon tomó la única opción que ofrecía alguna esperanza de evitar el derramamiento de sangre. Retrocedió hacia la puerta principal, con movimientos lentos y deliberados para evitar disparar el arma del nervioso cazador. «¡Koa!», gritó, y su voz se oyó con claridad por toda la propiedad. «Tu padre está aquí. Es la hora». Los ojos del hombre de la cicatriz se abrieron de par en par, conmocionado. «Lo has tenido todo este tiempo, mentiroso bastardo». Pero antes de que pudiera dejarse llevar por su ira, el crujido de las tablas del suelo desde el interior de la casa atrajo la atención de todos. Koa apareció en la puerta, todavía débil por su terrible experiencia, pero erguido y orgulloso. El medallón brillaba en su pequeña mano, reflejando la luz del sol de la mañana como un faro. El efecto en el grupo de guerra fue inmediato y dramático. Toda la línea de guerreros se detuvo en seco, bajando las armas al reconocer la pequeña figura en el porche de la casa del rancho. Ayana dejó escapar un grito entre alivio y angustia, espoleando a su caballo mientras sus guerreros permanecían en posición. Los cazarrecompensas se encontraron en la peor situación posible. El chico que habían estado cazando estaba a la vista de todos, pero estaba rodeado por cientos de guerreros armados que no mostrarían piedad a nadie que amenazara al hijo del jefe. «Dispárale ahora», susurró uno de los cazadores con urgencia. Su líder. «Aún podemos salvar esto». Pero el hombre de la cicatriz ya no miraba a Koa. Su atención estaba fija en el jefe que se acercaba, cuyo rostro pintado mostraba exactamente el destino que le esperaba a cualquiera que hubiera hecho daño a su hijo. La mano del cazador comenzó a temblar con más fuerza, y el sudor corría por su mejilla cicatrizada. Koa dio un paso adelante, aún sosteniendo el medallón en alto. Cuando habló, su voz se oyó con claridad a través del valle. Y aunque las palabras estaban en su lengua materna, su significado era inconfundible para todos los presentes. Le estaba diciendo a su padre que el hombre blanco que lo seguía le había salvado la vida. Ayana desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo. Sus ojos se clavaron en su hijo con una intensidad que denotaba 3 días de miedo desesperado. Cuando Koa corrió hacia él, el jefe lo abrazó y, por un instante, la máscara de furia contenida se quebró para revelar el abrumador alivio de un padre. El hombre de la cicatriz eligió ese momento para cometer su segundo error fatal. Al ver al jefe distraído por su reencuentro con Koa, el cazador levantó su pistola y apuntó al. El chico se estrelló contra la espalda. Nunca tuvo la oportunidad de disparar. El rifle de Bon habló primero,
La bala impactó al hombre en el hombro y lo hizo caer al suelo. Los demás cazadores buscaron sus armas, pero se encontraron no solo con el arma de Bon, sino con cientos de flechas de los guerreros circundantes, listas para disparar. «Suelten las armas», ordenó Bon, apuntando con el rifle al líder herido. Todos ahora, los cazarrecompensas no tuvieron opción. Sus armas cayeron al polvo al levantar las manos, comprendiendo finalmente que su cacería había terminado. Ayanna sentó suavemente a Koa y se acercó a Bon, observando el rostro del ranchero con cautelosa intensidad. Cuando el jefe habló, su inglés fue cuidadoso pero claro. «Mi hijo dice que le salvaste la vida. Que lo escondiste de estos hombres cuando vinieron de caza. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo», respondió Bon con sencillez. Koa dio un paso adelante, sacando la bolsa de cuero que había mantenido oculta. Derramó su contenido en el suelo entre su padre y Bon. La evidencia de la conspiración. Brillando en el polvo, el botón, la espuela rota, las órdenes escritas y, finalmente, el medallón. Mientras Ayanna examinaba cada pieza, su rostro se endureció con una expresión terrible. Las órdenes eran particularmente condenatorias, escritas con una letra que varios cazadores reconocieron con creciente horror. El nombre de su jefe era claramente visible al pie de la página, junto con instrucciones detalladas para eliminar tanto al hijo del jefe como a cualquier testigo. «Estos hombres mataron a nuestros caballos», explicó Koa en inglés. «Querían que Bon comprendiera la magnitud de lo sucedido. Me persiguieron hasta las rocas. Querían que pareciera que fueron colonos. Desatar una guerra entre nuestra gente. Las implicaciones eran asombrosas. Alguien había orquestado un elaborado complot para destruir las negociaciones de paz entre la tribu y los ganaderos locales, utilizando la muerte de un niño inocente como detonante. El medallón no era solo una reliquia familiar. Era la prueba de que Ayanna había actuado de buena fe, lo que hacía que la trampa fuera aún más cruel y calculada. Ayanna se giró hacia los cazadores capturados. Su voz tenía la fuerza de una autoridad absoluta. «Nos dirás quién te contrató. Nos contarás cada detalle de este plan, y luego rezarás para que el mariscal territorial te muestre más compasión de la que yo me inclino a tener». El hombre con cicatrices, aún agarrándose el hombro herido, miró a los cientos de guerreros que lo rodeaban. No veía escapatoria, ninguna esperanza de rescate, ni razón para proteger a los empleadores que lo habían enviado en una misión que siempre estuvo destinada a terminar con su muerte. Fue Morrison, jadeó. Un especulador de tierras del este quería que las negociaciones del tratado fracasaran para poder comprar el territorio barato después de que comenzara la guerra. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y la imagen que formaban era de codicia, manipulación y cruel indiferencia por la vida humana. Ayanna se puso de pie y encaró a los guerreros reunidos. La pequeña mano de Koa se apretó firmemente en la suya. La voz del jefe resonó por todo el valle mientras hablaba en su lengua materna. Sus palabras describían la imagen completa de lo que había sucedido. Les contó cómo su hijo había sido perseguido como un animal, cómo hombres malvados habían conspirado para usar la muerte del niño para iniciar una guerra, y como un hombre blanco lo había arriesgado todo para salvar a un niño inocente. A medida que se desarrollaba la historia, algo extraordinario sucedió entre los guerreros. La rígida formación de batalla comenzó a disolverse a medida que los jinetes desmontaban, con las armas completamente bajadas. No eran simples soldados cumpliendo órdenes. Eran padres, hermanos y tíos que comprendían exactamente lo que significaba la decisión de Bon. Cuando Ayanna terminó de hablar, se dirigió directamente a Bon en inglés. Pero sus palabras estaban dirigidas a todos los guerreros presentes. «Podrías haber rechazado a mi hijo. Podrías haberte salvado dando. Se lo entregaste a estos hombres. En cambio, elegiste proteger a un niño que no era tuyo, sabiendo que podría costarte la vida». El jefe señaló a los cazadores capturados, que estaban atados y vigilados en el polvo. «Estos hombres habrían matado a Koa y dejado evidencia que apuntaba a tu gente. La guerra que siguió habría destruido cada rancho,
cada asentamiento, cada familia en este territorio. Cientos habrían muerto, todo para servir a la avaricia de un hombre. Uno a uno, los guerreros comenzaron a acercarse. No se acercaban como una turba amenazante, sino como individuos que rendían homenaje a alguien que se lo había ganado. El primer guerrero en llegar a Bon fue un hombre mayor cuyo rostro curtido denotaba décadas de conflicto y supervivencia. Puso la mano sobre el hombro de Bon y pronunció una sola palabra en su idioma, que luego repitió en un inglés mal hablado: hermano. Otros lo siguieron, cada uno con su propio gesto de respeto y gratitud. Algunos le tocaron el hombro, otros simplemente asintieron con profunda solemnidad, y algunos dijeron breves palabras en inglés que transmitieron su significado con claridad. Comprendieron que este hombre había evitado no solo su tragedia, sino su transformación en los mismos monstruos en los que sus enemigos querían que se convirtieran. Koa se separó de su padre y corrió hacia Bon, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de la cintura del ranchero. Cuando levantó la vista, sus ojos oscuros brillaban con lágrimas, pero su voz era fuerte y clara. Me salvaste la vida. Salvaste el corazón de mi padre. Salvaste a mi gente de hacer cosas terribles. Mientras más guerreros continuaban su procesión de respeto, Bon se sintió abrumado por la magnitud de lo que casi había sucedido. Si hubiera elegido de otra manera, si el miedo o el instinto de supervivencia hubieran guiado su decisión, el niño inocente que se aferraba a él estaría muerto. Más aún, el padre afligido que estaba cerca habría llevado a su gente a una guerra que habría consumido todo lo bueno en este territorio. El último guerrero en acercarse era apenas mayor que Koa, probablemente el sobrino o hermano menor del jefe. Se comportaba con la cuidadosa dignidad de quien intenta demostrar su valía a sus mayores. Pero cuando llegó a Bon, su compostura se quebró ligeramente. Salvaste a mi hijo, dijo en un inglés cuidadosamente practicado, y luego señaló hacia los guerreros reunidos. Salvaste a todos nuestros hijos. Esa frase resonó entre la multitud a medida que cada guerrero comprendía su verdad. Al proteger a un niño, Bon había protegido a todos los suyos de los horrores de una guerra basada en mentiras. 3 semanas después, Bon estaba en el porche de su casa observando a Koa enseñar a sus primos menores a identificar huellas de animales en la tierra. El mariscal territorial había ido y venido, llevando a los cazadores capturados y sus confesiones escritas a la capital, donde Morrison esperaba juicio por conspiración e intento de asesinato. El plan de los especuladores de tierras se desmoronó por completo una vez presentadas las pruebas, y sus bienes fueron confiscados para compensar a las tribus y colonos afectados. Las negociaciones de paz se reanudaron con renovado vigor, construidas ahora sobre una base de respeto mutuo, algo que el plan de Morrison jamás podría haber anticipado. Ayanna había insistido en que Bon fuera testigo de los nuevos acuerdos. Reconociendo que las acciones de los ganaderos habían demostrado que la confianza entre sus pueblos no solo era posible, sino esencial, Koa se había recuperado por completo de sus heridas físicas. Aunque a veces todavía se despertaba por la noche soñando con la persecución por el cañón del diablo. En esas ocasiones, se escabullía del campamento temporal de su familia cerca del rancho y se dirigía a la cocina de Bon, donde el ranchero preparaba café fuerte y escuchaba lo que el niño necesitara decir. Durante una de estas conversaciones nocturnas, Koa le preguntó a Bon por qué había arriesgado tanto por alguien a quien no conocía. El ranchero reflexionó largo rato antes de responder, llegando finalmente a la simple verdad de que algunas decisiones no eran realmente decisiones. Cuando veías a un niño en peligro, actuabas. Todo lo demás eran solo detalles. La relación entre Bon y Ayanna había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos esperaba. El jefe solía llevar a su hijo de visita al rancho, y sus conversaciones abarcaban desde asuntos prácticos de la gestión de la tierra hasta cuestiones más profundas sobre la crianza de los hijos en un mundo que podía ser a la vez hermoso y brutal. Ayanna había perdido a su propio padre cuando era poco mayor que Koa, y valoraba la perspectiva de un hombre que había elegido la paternidad por encima del miedo. Para Bon,
que había vivido solo durante tantos años, la soledad se había convertido en su estado natural. La presencia regular de visitantes había transformado su comprensión del significado de un hogar. Su rancho ya no era solo un lugar donde trabajaba y dormía. Se había convertido en un puente entre mundos, un lugar donde diferentes personas podían encontrarse con seguridad y descubrir sus puntos en común. El medallón ahora colgaba en un lugar de honor en la cabaña de Ayanna. Pero su verdadero significado había cambiado. En lugar de ser un símbolo de la autoridad de un hombre, se había convertido en un recordatorio de lo que se podía lograr cuando el coraje y la compasión trabajaban juntos. Koa llevaba una réplica más pequeña que su padre le había encargado, no como una marca de estatus, sino como una promesa de recordar las lecciones aprendidas durante esos 3 días terribles y transformadores. Esa noche en particular, mientras Bon observaba a los niños jugar en su patio mientras sus padres discutían los detalles del nuevo tratado, reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida. El ranchero solitario que antes evitaba el contacto con sus vecinos ahora se encontraba en el centro de una comunidad que abarcaba 2 culturas. Cuando Ayanna se acercó al porche, Koa corrió delante para mostrarle una huella de puma particularmente clara que había encontrado. La del jefe. Su expresión reflejaba la misma gratitud que había marcado su primer encuentro semanas antes. «Salvaste a mi hijo», dijo Ayanna en voz baja. Las palabras que se habían convertido en su saludo informal. Pero esta vez, añadió algo nuevo, y mi hijo nos salvó a todos. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para